Vamos a imaginarnos un mundo donde el arte no es algo que se cuelga en una pared, sino que construye la propia pared, donde un cartel no solo anuncia algo, sino que está diseñando una nueva sociedad. Pues bien, ese mundo fue el sueño del constructivismo ruso, una vanguardia que nació literalmente de las cenizas de un imperio para forjar un futuro desde cero. Para entender el constructivismo, tenemos que viajar a la Rusia de 1917. La Revolución de Octubre no fue solo la caída de un zar, fue el colapso de todo un sistema de valores. En medio de ese caos, los artistas se encontraron con una pregunta gigantesca. ¿Para qué sirve el arte cuando hay que levantar una nación entera desde los cimientos? Pensemos que el arte de los zares, ese arte ornamental, burgués, recargado, era el recuerdo de un pasado que se quería borrar. La revolución necesitaba un lenguaje visual completamente nuevo, ya no para la aristocracia, sino para el proletariado, un arte que no decorase palacios, sino que construyera el futuro. Y la solución que encontraron fue, desde luego, radical. El arte ya no iba a ser un objeto para mirar, sino una herramienta para construir. Aquí está la idea central, el meollo de la cuestión. El constructivismo dijo basta al arte por el arte. Proponía que el arte tenía que ser útil, tenía que ser funcional, debía servir a la revolución. Su meta no era la belleza en el sentido tradicional, sino la eficacia. No se trataba de decorar el mundo, sino de organizarlo. Esta frase tan famosa del poeta Vladimir Mayakovsky lo resume a la perfección. El arte tenía que salir de los museos y de las galerías para tomar las calles. Tenía que convertirse en una herramienta más para educar, para agitar y para inspirar a las masas en su vida diaria. Claro, para cumplir una misión tan ambiciosa necesitaban crear un lenguaje visual desde cero, un lenguaje que no tuviera nada que ver con el pasado burgués. Esto supuso un cambio de paradigma total. El arte pasó de la decoración a la función, de lo emocional a lo racional. Y la figura del artista cambió por completo. Dejó de ser un genio solitario para convertirse en un artista ingeniero, o sea, un trabajador cultural que usaba su talento para resolver problemas prácticos para la nueva sociedad. Se inspiraron mucho en el cubismo y en el futurismo, y de ahí sacaron su estilo, la abstracción geométrica. Sus composiciones eran casi matemáticas, precisas como una máquina. Empezaron a usar materiales industriales y una paleta de colores muy limitada pero potentísima. El rojo, el negro y el blanco, que estaban por supuesto cargadísimos de simbolismo político. Y aquí viene lo más fascinante de todo esto. El constructivismo no se quedó en la pintura o en la escultura. Su ambición era total. Querían rediseñar cada aspecto de la vida cotidiana. Desde los carteles que empapelaban las ciudades, hasta los estampados de la ropa, pasando por los libros que se leían o los escenarios que se veían en el teatro. Todo, absolutamente todo, era una oportunidad para aplicar estos nuevos principios de funcionalidad y claridad, para construir visualmente el nuevo orden socialista. Un ejemplo buenísimo es el teatro. Esta escenografía de la gran pionera Lyubov Popova no es un simple telón de fondo pintado. ¿Qué va? Es una estructura tridimensional, una especie de máquina para la actuación. El escenario se convierte en una herramienta funcional para los actores, es una construcción dinámica, no una ilusión decorativa. En el diseño gráfico, el impacto fue un terremoto. Artistas como Alexander Rodchenko rompieron con las composiciones clásicas. Empezaron a usar diagonales para dar dinamismo, tipografías de palo seco por su claridad, y fueron pioneros del fotomontaje para crear mensajes directos e impactantes, perfectos para la era de la propaganda. Esta idea de construir un mensaje a partir de fragmentos de la realidad encontró su máxima expresión en el medio más revolucionario del siglo XX, el cine. Aquí, la figura clave es el cineasta Dziga Vertov. Él creía que el cine narrativo de toda la vida, con sus actores y sus guiones, era una herencia burguesa que adormecía a las masas. Su propuesta fue el kinoglaz, que significa cine-ojo, un cine que capturase la vida tal cual era. Su método, una vez más, era radical. La cámara tenía que ser como un ojo mecánico, más perfecto que el ojo humano, que registraba el mundo sin ningún artificio. Pero la verdadera construcción sucedía en la sala de montaje. Ahí, el cineasta, como un ingeniero, ensamblaba esos fragmentos de realidad para crear un significado totalmente nuevo. Su obra maestra, El hombre de la cámara, es la demostración definitiva de todas estas ideas. No hay historia, no hay actores, es un poema visual increíble sobre la vida en una ciudad soviética, un torbellino de imágenes ensambladas a un ritmo frenético. Es, en esencia, el constructivismo en movimiento. Esta ambición por construir un mundo nuevo se manifestó, como no podía ser de otra manera, en la arquitectura. Los arquitectos no diseñaban simples edificios, sino lo que llamaban condensadores sociales, estructuras pensadas para moldear activamente una nueva forma de vida colectiva.
El símbolo más famoso de esta arquitectura, aunque nunca llegara a construirse, es sin duda la Torre de Tatlin. Imaginemos una espiral de metal y vidrio de 400 metros, más alta que la Torre Eiffel, con 3 volúmenes geométricos dentro que iban a rotar a distintas velocidades. Era una utopía hecha arquitectura, la unión perfecta de arte, tecnología y revolución. Pero no todo eran monumentos utópicos. Se diseñaron edificios para una nueva forma de vida. Las casas sociales, como esta, buscaban disolver el concepto de familia tradicional. Promovían espacios colectivos para comer, para convivir, para educar, inscribiendo la ideología comunista directamente en el hormigón. Sin embargo, este experimento tan radical, tan utópico, tuvo una vida muy corta. La ventana de oportunidad fue breve, pero increíblemente intensa. ¿Qué pasó? Pues que a medida que el poder de Stalin se consolidaba, esta vanguardia abstracta e internacionalista empezó a ser vista con recelo. El régimen ahora quería un arte fácil de entender, un arte que glorificara al Estado. Y así, en 1934, se impuso el realismo socialista, un estilo heroico y figurativo que era justo lo contrario al constructivismo. Pero el movimiento no murió del todo. Sus ideas, por así decirlo, viajaron con los artistas que tuvieron que abandonar la Unión Soviética. Principios como la funcionalidad, la abstracción geométrica o la integración de todas las artes encontraron un terreno súper fértil en escuelas como la Bauhaus en Alemania, y así se convirtieron en pilares del modernismo internacional. Y su impacto visual es que es innegable. Su lenguaje resuena constantemente en el diseño gráfico de hoy. La fuerza de sus composiciones, esa combinación de tipografía y fotografía, el uso de las diagonales, todo ese arsenal visual que nació hace un siglo para servir a una revolución, sigue sintiéndose increíblemente moderno y poderoso. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. La premisa del constructivismo era que el arte podía ser una herramienta para construir un mundo nuevo. Si nos tomáramos esa idea en serio hoy, en nuestro propio contexto, ¿qué aspecto tendría ese arte? ¿Qué construiría? Ahí queda la pregunta. Gracias por habernos acompañado.